El padre lo traicionó, la tierra lo cubrió, y un caballo lo rescató del olvido. Nadie imaginó lo que ese caballo traía consigo, ni lo que iba a despertar. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin aliento. ¡Maldita puerta!, gruñó Estela mientras empujaba con el hombro el marco hinchado del galpón. La madera cedió con un chirrido seco, liberando una nube de polvo rancio y el olor a tierra húmeda atrapada por décadas. El aire adentro era denso, como si los recuerdos respiraran aún dentro de esas 4 paredes. Estela se detuvo en el umbral, conteniendo la tos, con una mano en la bufanda de lana que apenas protegía del viento que azotaba la sierra. Había decidido limpiar ese galpón esa mañana, sin motivo claro. Tal vez era el sueño que la despertó con sobresalto a las 5, una figura sin rostro llamando desde el campo, o tal vez solo cansancio de ver siempre los mismos rincones llenos de telarañas y olvido. Tomó la escoba y comenzó a barrer con golpes bruscos. El polvo danzaba como fantasmas en la luz filtrada por las rendijas del techo. «¿Para qué guardabas todo esto, viejo?», murmuró al ver un banco roto, un arado oxidado, un sombrero colgado como esperando al dueño. Pisó algo que crujió bajo la vista. Un marco de fotos, astillado. Lo recogió con cuidado. Una mujer de rostro amable y trenzas gruesas la miraba desde otro tiempo. No la reconoció. Detrás, una fecha escrita a mano. Diciembre de 1973. Su corazón dio un pequeño brinco. Esa era la fecha en que su padre dejó de hablarle durante semanas, tras una discusión que ella apenas recordaba con claridad. Se irguió. El suelo bajo sus botas sonó hueco. Dejó la foto a un lado y golpeó con el pie. Nada. Probó otra vez, más fuerte. La madera cedió ligeramente, revelando una tabla suelta. Se agachó y con las uñas ennegrecidas por el polvo, tiró hasta sacarla. Debajo, una caja de hojalata oxidada. El aire pareció hacerse más espeso. La sacó y la colocó sobre una mesa tambaleante. No tenía candado. La tapa estaba cubierta por una tela bordada con iniciales. MG. Estela tragó saliva. Abrió la caja. Papeles, cartas, una libreta pequeña y una cadena con un dije en forma de herradura. Nada de eso le resultaba familiar. Sacó la libreta. En la primera página, una caligrafía juvenil. Matías Guzmán. Si algo me pasa, que al menos esto quede. El golpe del viento cerró la puerta de golpe, haciendo que Estela se sobresaltara. La libreta casi cae al suelo. Fuera, el cielo comenzaba a cargarse de nubes, pero dentro del galpón era otro tipo de tormenta la que se desataba. Releyó el nombre. Matías Guzmán. No era un apellido de la zona, pero algo en esa letra temblorosa la llenó de un presentimiento frío. «¿Quién eras tú, Matías? ¿Y por qué escondiste esto aquí?» Antes de que pudiera seguir revisando, el relincho de un caballo rompió el silencio. Estela se volvió bruscamente. No tenía caballos desde hacía años. Vendió los últimos después de la muerte de su madre. Salió corriendo al campo. El viento le helaba el rostro, pero no le importó. Detrás del corral caído, una figura oscura se movía. Un caballo, flaco, de pelaje sucio y cojeando de una pata. La miraba con los ojos grandes, asustados y desafiantes. «¿Y tú de dónde saliste?» Se acercó con cuidado. El animal reculó, relinchando, pero no huyó. Tenía una herida en la pata trasera inflamada. Estela bajó la voz. «Tranquilo, nadie te va a hacer daño». Por un instante el viento cesó. Solo quedaron ella, el caballo, y la caja en sus manos que parecía pesar más que el mundo entero. Ese día, Estela no volvió a entrar al galpón, pero por la noche no pudo dormir. La imagen de la libreta, el nombre Matías, el caballo herido, todo formaba una figura incompleta. Algo estaba empezando a despertar. Y esta vez no pensaba dejarlo enterrado. Esa noche, Estela no apagó la lámpara de queroseno. Se quedó sentada junto a la estufa, con la caja sobre las piernas, repasando cada papel como si buscara una chispa que encendiera la memoria. Pero no había nada, ninguna cara familiar, ningún nombre que encajara.
Todo era ajeno, salvo esa sensación pegajosa en el estómago que le decía que estaba metiéndose en algo que su padre había querido borrar para siempre. A la mañana siguiente volvió al galpón, esta vez con una pala y un termo de café fuerte. El sol apenas asomaba detrás de los cerros y el viento madrugador traía ese olor a pasto mojado mezclado con polvo viejo que le erizaba la piel. Se arremangó el suéter y empezó a remover tierra en un rincón donde las tablas del piso crujían distinto. No tardó mucho. Bajo una capa de tierra compacta encontró otra caja, más grande, envuelta en tela gruesa y sucia. El corazón se le aceleró como si hubiese corrido desde la tranquera hasta el galpón. La arrastró hasta afuera, al claro de luz. Al abrirla, el aire pareció congelarse por un momento. Había fotos, decenas, algunas en blanco y negro, otras con colores desvaídos. En muchas aparecía un joven de mirada seria, piel morena y cabello revuelto. Matías. En otras, el mismo joven junto a un caballo oscuro con una mancha blanca en la frente. «No puede ser», murmuró Estela. El caballo. Era el mismo que apareció ayer. Piedra. Entre las fotos encontró un sobre. Dentro, cartas, la mayoría con tinta corrida, otras apenas legibles, todas firmadas por Matías, y todas dirigidas a alguien llamado Mamá. No supo cuánto tiempo pasó leyendo. La voz del joven se dibujaba con claridad en las palabras miedo, esperanza, rabia, amor. Hablaba de su trabajo en la estancia, del patrón, de alguien que lo vigilaba. Y de una promesa: «Voy a irme, mamá, te lo juro, muy pronto». Estela sintió un nudo en el pecho. Aquello ya no era solo un recuerdo olvidado, era un llamado. Guardó todo con cuidado y se dirigió al pueblo. Necesitaba respuestas. En la tienda de don Julio se encontró con Lidia. Siempre andaba con el delantal sucio de harina y ese aire de madre cansada. Cuando Estela le mostró una de las fotos, su expresión cambió como si le hubieran jalado el alma. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó Lidia, con voz quebrada. «En el galpón, entre cosas de mi papá». «¿Lo conocías?». Lidia no respondió. Tomó la foto y la acarició con los dedos temblorosos. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero la limpió rápido, como avergonzada. «Ese es Matías. Era un buen muchacho». «¿Era? ¿Qué le pasó?». Lidia guardó silencio. Luego bajó la voz. «Desapareció. Una noche se fue y nunca volvió. Dijeron que se había fugado, pero nadie creyó eso». Estela sintió un zumbido en los oídos. «¿Mi padre tuvo algo que ver?». Lidia la miró con ojos llenos de años de miedo. «No lo sé, pero Matías trabajaba para él. Y después de su desaparición, a nadie se le permitió hablar del tema. El patrón…» Imponía silencio con solo una mirada. Estela apretó los labios. En su cabeza, las piezas comenzaban a moverse solas, encajando en una figura que no quería ver. Cuando regresó a la estancia, Piedra la esperaba cerca del corral. Ya no cojeaba tanto. Al verla, relinchó con fuerza. Ella se acercó despacio, sin hablar. Le rozó el cuello y sintió el calor vivo bajo la piel del animal. «Tú también tienes secretos, ¿verdad?». Piedra no respondió, pero la miró fijo, como si sí supiera, como si, de algún modo, esperara este momento desde hace mucho. Y Estela supo que ya no había marcha atrás. El reloj de la plaza marcaba las 11 cuando Estela cruzó la calle empedrada con paso firme. Llevaba la libreta de Matías en el bolso y un par de fotos dobladas dentro de un pañuelo. El sol caía con fuerza sobre los techos bajos del pueblo y el aire olía a pan recién horneado y a leña húmeda. Entró a la panadería como quien entra a una iglesia, con respeto y algo de ansiedad. Lidia estaba detrás del mostrador, acomodando bandejas de bizcochos. Apenas la vio, se limpió las manos con el delantal, sonrió con cortesía y dijo: «¿Qué te traigo hoy, Estela?». Estela no respondió de inmediato. Sacó la libreta y la colocó sobre el mostrador, abierta en la primera página. «¿Lo conocías?». Lidia miró de reojo. Sus dedos se tensaron sobre la tela. Por un instante pareció que iba a negar.
Pero luego bajó la vista, sus labios se apretaron, y el temblor en su barbilla dijo más que cualquier palabra. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó en voz baja. «En el galpón. Estaba enterrado. Hay cartas también, fotos, todo escondido». Lidia tomó la libreta con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Esto lo escribió Matías». Su voz se quebró en la última palabra. Estela se inclinó hacia ella. ¿Quién era Lidia? Lidia tragó saliva. Miró hacia la puerta como temiendo que alguien más escuchara. El pueblo era pequeño, y los murmullos viajaban más rápido que el viento. «Era mi hijo». Las palabras cayeron como piedras. «¿Tu hijo?» «Sí», dijo con lágrimas contenidas. «Mi hijo mayor. Tenía 19 años cuando empezó a trabajar en tu casa. Mi marido estaba enfermo y necesitábamos el dinero». Estela sintió un vacío en el estómago, se apoyó en el mostrador. «¿Y por qué nadie nunca me dijo nada? Porque nadie quería hablar. Tu papá tenía poder y miedo, mucho miedo. Después que Matías desapareció, nadie más volvió a mencionar su nombre, como si no hubiera existido. Pero sí existió», dijo Estela con rabia. «Y vivió cosas que quiso dejar por escrito. Mi padre, ¿qué le hizo?». Lidia negó con la cabeza. «No lo sé, pero Matías quería irse. Me mandó una carta. Me dijo que si no volvía era porque algo había salido mal. Yo nunca tuve el valor de buscarlo. Mi esposo murió poco después, y yo me tragué el silencio con el pan de cada día». Estela sintió que el suelo se le movía. Se sentó en una de las sillas del rincón, con la vista fija en una mancha de humedad del techo. «Hay un caballo», dijo de pronto. «Un alazán oscuro, con una mancha blanca en la frente. Llegó hace unos días a la estancia, herido». Lidia alzó la vista. Sus ojos se abrieron. «Piedra. ¿Lo conocías?». Matías lo cuidaba como si fuera su hermano. Siempre decía que si lograba irse, Piedra lo iba a llevar lejos. El silencio entre ambas se volvió espeso. «¿Y si no se fue?», dijo Estela en voz baja. «¿Y si lo enterraron allá, como enterraron esa caja?». Lidia no respondió. Solo apoyó la mano sobre la libreta y la cerró con delicadeza. «No dejes que el miedo te detenga, Estela. Si vas a remover el pasado, hacelo hasta el fondo. Pero prepárate para lo que pueda salir». Estela se levantó. No dijo nada más. Salió de la panadería con el sol dándole de lleno en la cara y las piernas temblándole por dentro. Ese día, mientras el pueblo seguía su rutina entre mates y murmullos, dos mujeres empezaban a levantar los huesos del pasado, y el polvo aún no había terminado de asentarse. Estela escuchó el relincho desde la cocina. Fue un sonido seco, como un grito cortado por el viento. Se quedó quieta, cuchillo en mano, con la cebolla a medio picar y el corazón latiendo fuerte. Afuera, el silencio de la estancia parecía haberse roto en 1000 pedazos. Salió al patio con paso rápido, esquivando el gallinero y cruzando el corral caído. El aire olía a tierra mojada y a tormenta lejana. Lo vio ahí, junto a los sauces secos, casi escondido entre los matorrales, un caballo oscuro, sucio, flaco, con una herida abierta en la pata trasera. Cojeaba, pero no huía. Tenía los ojos grandes, alertas, pero no se movía más allá de unos pasos inseguros. Estela lo miró un buen rato sin decir nada. Algo en ese animal le resultaba familiar. No por la forma ni por el color, sino por la manera en que la miraba. Había miedo, sí, pero también algo más, como si supiera cosas que ella no. «No me vas a patear, ¿verdad?», le dijo en voz baja, acercándose despacio. El caballo se tensó, pero no se movió. Tenía sangre seca sobre el muslo, el pelaje lleno de barro y las costillas marcadas como ramas en invierno. «Tranquilo, no vengo a hacerte daño». Se agachó sin brusquedad, con el corazón golpeándole las costillas. Extendió la mano. Y tras un largo segundo, el animal bajó levemente la cabeza. Estela respiró hondo. «¿Cómo llegaste aquí, murmuró mientras examinaba la herida. El tajo no era profundo, pero estaba infectado. Necesitaba limpiarlo, tal vez coserlo. Estela se levantó y fue por un lazo.
Volvió sin apuro, sin mirarlo directo. El caballo la observaba en silencio, sin moverse del lugar. Ella colocó el lazo con cuidado, hablándole bajito todo el tiempo. «Te voy a curar, pero vas a tener que confiar en mí». Lo llevó al establo viejo, ese que no pisaba desde hacía años. Adentro olía a humedad, a cuero viejo y a recuerdos dormidos. Le preparó un rincón con paja seca y agua limpia. Luego fue por el botiquín. «No me hagas arrepentirme de esto, ¿eh?» La desinfección fue un drama. El caballo se quejaba, se sacudía, pero nunca la mordió ni intentó huir. Estela trabajó con cuidado, concentrada, como si ese acto simple la conectara con algo más grande que no lograba entender. Cuando terminó, le acarició el cuello con ternura. «Piedra», dijo de pronto, «así te vas a llamar». El caballo giró la oreja como si la hubiera entendido. Pasaron las horas. Estela se sentó junto a la puerta del establo, con la cabeza apoyada en la pared. El sol comenzaba a caer, tiñendo de rojo los cerros. Piedra rumiaba despacio, más tranquilo. Estela sacó la libreta de Matías del bolsillo y la volvió a leer. Había una frase subrayada: «Si un día regreso, será con Piedra. Él sabrá el camino». Cerró la libreta y miró al animal. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Tú lo trajiste hasta mí?» Piedra no respondió, pero su respiración lenta y constante llenó el silencio de la noche. Y en ese instante, Estela sintió que algo, muy dentro de ella, se había abierto de nuevo, como una grieta antigua que, en vez de romper, empezaba a sanar. El repiqueteo del cuchillo contra la tabla era constante. Estela picaba zapallo en la cocina con más fuerza de la necesaria. Piedra comía en silencio afuera, como si supiera que la tensión flotaba en el aire. Desde la conversación en la panadería, algo no cuadraba. Lidia había dicho mucho, pero también había callado demasiado. No era solo el tono con el que había pronunciado «mi hijo». Era esa pausa, ese miedo que asomaba cuando hablaba del patrón, de su padre. Estela volvió a leer una de las cartas de Matías. Tenía los bordes gastados y la tinta medio corrida, pero se alcanzaba a entender. «No puedo seguir trabajando así, mamá. Cada día siento que me miran como si ya supieran que planeo irme. No confío en nadie, menos en él, pero no tengo opción». Guardó la carta con manos temblorosas. Esa frase, «menos en él», le daba vueltas. ¿Era su padre? ¿Ezequiel? ¿Alguno de los peones? Antes de que el pensamiento se enredara más, se puso el abrigo y caminó al pueblo. Necesitaba enfrentar a Lidia. No podía quedarse con medias verdades. Cuando llegó a la panadería, ya no había clientes. El lugar olía a dulce de membrillo caliente y a café viejo. Lidia, de espaldas, acomodaba bandejas. «Necesito hablar contigo», dijo Estela sin rodeos. Lidia se giró lentamente. No se sorprendió de verla, como si ya esperara esa visita. «¿Sobre Matías?» «Sí, sobre todo lo que no me dijiste la otra vez». Lidia suspiró, se quitó el delantal y señaló una de las mesas. «Séntate». Ambas se miraron en silencio unos segundos. Luego Estela colocó las fotos sobre la mesa. Lidia bajó la mirada. Tocó una de las imágenes con dedos temblorosos. «Él me escribía, me decía que las cosas allá, que estaban raras». «¿Qué cosas?», insistió Estela. «No sé», dijo Lidia rápido con la voz tensa. «No sé, Estela, solo decía que lo trataban distinto, que alguien le revisaba sus cosas, que no podía confiar en nadie. ¿Y nunca pensaste en ir a buscarlo?» «Claro que sí», saltó Lidia de pronto. «Pero vos no sabés lo que era tu padre. Vos no sabés lo que podía hacer con solo levantar la voz. ¿Tú crees que yo no fui?» «Fui, Estela. Me paré en la tranquera, le pedí hablar con él y me echó como a un perro». Estela se quedó helada. No recordaba nada de eso. «Mi madre lo supo». «Tu madre se hizo la que no vio, como muchas otras veces. En esa casa el miedo mandaba. El silencio se instaló como plomo entre las dos. Hay cosas enterradas, Lidia, y no hablo solo de papeles. Yo quiero saber si Matías está muerto. Quiero saber si mi papá tuvo algo que ver». Lidia la miró fijo.
Sus ojos, cansados y llenos de años callados, brillaban con una mezcla de dolor y algo más que Estela no supo leer. No busques lo que no estás lista para encontrar. Demasiado tarde para eso. Estela se levantó sin más. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir, Lidia soltó una última frase que la detuvo en seco. Tu padre no era el único con secretos en esa casa. Estela giró, pero Lidia ya estaba de espaldas otra vez, lavando bandejas como si nada. La frase quedó rebotando en su cabeza todo el camino de regreso a la estancia, porque no solo hablaba de su padre, también hablaba de ella, de su madre, de esa casa que creía conocer y que ahora se le revelaba como un lugar lleno de grietas, de sombras, de silencios que gritaban más fuerte que cualquier recuerdo. Y lo peor era que apenas estaban empezando. El sol bajaba lento cuando Estela vio la silueta en la tranquera. Estaba cortando leña detrás del galpón y al alzar la vista lo reconoció de inmediato. Alto, delgado, el sombrero de fieltro echado hacia adelante y el bastón de caña apoyado contra la pierna. Don Ezequiel, el viejo capataz de su padre. Años atrás había sido como una sombra alargada por los pasillos de la estancia, siempre en silencio, siempre cerca, demasiado cerca. No se movió ni llamó, solo estaba ahí, parado, como si el tiempo no le importara. Estela dejó el hacha y caminó hacia él, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y los nervios asomando en el pecho. «Qué raro verlo por acá», dijo sin saludar. Don Ezequiel alzó la vista y sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era de esas que uno no sabe si son burla o amenaza. «Pasaba cerca», dijo. «Vi humo y pensé que tal vez te habías prendido fuego». Muy considerado de su parte. Hace mucho que no se movía tanta tierra por esta casa. Estela lo miró fijo. Y usted hace mucho que no se aparece sin que lo llamen. Hubo un silencio incómodo. El viento agitó las hojas secas del camino y el chirrido oxidado del portón acompañó la tensión. Dicen que andas preguntando cosas viejas, Estela, cosas que ya nadie quiere recordar. Dicen muchas cosas, respondió ella con la voz firme. Pero yo no ando preguntando por chisme, estoy buscando verdades. Ezequiel se apoyó en el bastón. Sus ojos, hundidos y oscuros, no pestañeaban. Tu papá fue un hombre respetado. Esta tierra le debe mucho. Remover lo que él dejó enterrado puede traer más daño que claridad. ¿Y qué es lo que está enterrado, don Ezequiel? Él la observó un segundo más, luego se encogió de hombros. Lo que vos quieras ver. A veces uno encuentra justo lo que más temía. Estela sintió un escalofrío en la espalda. Usted conoció a Matías Guzmán. El nombre cayó como un golpe entre los dos. Ezequiel apretó la mandíbula. La sonrisa desapareció. Bajó la mirada, acomodó el sombrero y murmuró. Muchacho terco. No supo callarse a tiempo. ¿Callarse qué? No soy quien para decirlo. Pero te voy a dar un consejo. Si el caballo volvió solo, es por algo. Y hay animales que traen más que recuerdos. Estela dio un paso adelante. ¿Qué pasó con él? ¿Con Matías? Ezequiel se giró. Dio media vuelta con una lentitud calculada y empezó a caminar por el camino de tierra. A veces lo que se perdió es mejor dejarlo perdido, dijo sin mirar atrás. Estela se quedó en la tranquera, con la garganta seca y las manos cerradas en puños. Observó su figura alejarse como si la tierra misma lo tragara poco a poco. Piedra, desde el establo, relinchó. Ese sonido la sacó de su trance. Volvió a la casa con pasos duros, la mente hervida de rabia y preguntas, porque lo había sentido. Don Ezequiel no solo sabía lo que pasó con Matías, había estado ahí. Y su silencio no era miedo, era complicidad. La tormenta cayó entrada la madrugada. Estela se despertó con los truenos retumbando sobre el techo de chapa. El viento azotaba las ventanas como si la casa misma quisiera hablar. Se levantó, cubriéndose con una manta, y bajó a la cocina a preparar café. No podía dormir. La visita de Ezequiel le había dejado el alma intranquila y la cabeza repleta de voces viejas. Mientras el agua hervía, algo la impulsó a ir al altillo.
No subía desde que su madre había muerto. Estaba lleno de cajas cubiertas de sábanas, olor a encierro y ese polvo espeso que parece crecer en las cosas que el tiempo decide esconder. Encendió la lámpara de queroseno y revisó una a una las cajas. Fotografías, papeles de cuentas, cuadernos viejos de cuando ella era niña. Nada que dijera Matías ni que tuviera sentido. Hasta que abrió una libreta de tapas negras, con una banda de cuero atada como si escondiera algo peligroso. La reconoció al instante. Era del escritorio de su padre. Jamás la había visto abierta. Recordaba haberla intentado agarrar de chica, y cómo su padre la arrancó de sus manos como si fuera un secreto de estado. La desató, y apenas pasó las primeras páginas, llenas de anotaciones sobre la cosecha y pagos de jornales, notó un cambio en la caligrafía. Las líneas se volvían más apretadas, más desordenadas, y ahí, entre cuentas y fechas, aparecía el nombre. MG. Situación controlada. Evitar más cercanías con la hija. Estela sintió una punzada en el estómago. Leyó otra línea. Se sospecha que planea irse. Ezequiel vigila. Pasó la página. Más abajo, casi como garabateado con rabia. No permitir que hable. No permitir que se acerque más. El corazón le latía en las sienes. ¿Su padre había escrito eso sobre Matías? ¿Por qué? ¿Qué era lo que no debía decir? Siguió leyendo. Una nota en la esquina de otra página, casi ilegible por la humedad. Caballo regresó solo. Que no lo vean. Estela apretó la libreta contra el pecho. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero lo que más le helaba el cuerpo no era el trueno, sino esa frase. Su padre sabía. Sabía que Matías no se había ido. Sabía que algo le había pasado. Y sabía que Piedra había vuelto solo. Las piezas comenzaban a encajar de una forma espantosa. El silencio de Lidia, la actitud de Ezequiel, la desaparición repentina de un joven que su padre vigilaba como amenaza. Bajó las escaleras con la libreta en la mano, sin aliento. Afuera, Piedra golpeaba suavemente con la pata la puerta del establo, como si también hubiera sentido el cambio en el aire. Estela salió bajo la lluvia sin paraguas ni botas. Se acercó al caballo, lo abrazó por el cuello y cerró los ojos. «Ya sé que no se fue», susurró con voz temblorosa. «Ya sé que vos volviste solo». Piedra resopló despacio, como si confirmara lo que ya no necesitaba decirse. Esa noche, entre el barro y la memoria, Estela entendió que la tierra escondía más que huesos, y que ya era hora de empezar a desenterrarlos. El barro se había secado en la entrada del establo, y el aire olía a tierra revuelta y pasto fresco. Estela se levantó temprano, sin necesidad de despertador. Era de esos días donde el cuerpo se mueve solo, guiado por algo más fuerte que la rutina. Le preparó un balde de agua limpia a Piedra, cortó manzana y le llevó un puñado de avena en la palma de la mano. El caballo se acercó despacio, confiado. Ya no retrocedía cuando ella lo tocaba, ni se tensaba al sentir su sombra. Le olía la ropa, le mordisqueaba los dedos, y a veces simplemente se quedaba a su lado respirando al mismo ritmo. «Mira nomás cómo te pusiste de mimoso», dijo Estela con una sonrisa cansada. Piedra la miró con esos ojos grandes, oscuros, llenos de algo que Estela no sabía cómo nombrar. Y en ese instante, como si se abriera una puerta que llevaba años cerrada, una imagen le vino a la cabeza. Tenía unos 16 años. Había salido al corral a escondidas, harta de escuchar a su padre gritarle a los peones. Afuera Matías le estaba cepillando el lomo a un caballo. No recordaba cuál, pero sí recordaba su voz. Los caballos entienden más de lo que creemos. Si les hablas, ellos escuchan. No siempre con las orejas, a veces con el pecho. Ella se había reído. «¿Y vos también escuchás con el pecho?» Matías no respondió. Solo la miró con una mezcla de vergüenza y algo que ella, en ese entonces, no supo leer.
Ahora, sentada junto a Piedra, Estela entendía. Esa mirada era miedo, miedo a ser descubierto, miedo a sentir algo que no se le estaba permitido, porque en esa casa hasta el cariño tenía reglas. Recordó también otra escena, su padre entrando al corral de golpe, interrumpiendo una charla entre ella y Matías. No había dicho nada, solo miró, pero esa mirada bastó. Esa misma noche, Matías fue enviado a dormir en el galpón, lejos de la casa principal. Al día siguiente, Estela no lo vio más. Le dijeron que había pedido irse, que no se había despedido. Mentiras. Se recostó en la paja y Piedra apoyó la cabeza sobre su pierna. El calor del animal le transmitía una calma dolorosa, como si los dos compartieran una memoria que no necesitaba palabras. Él te quería. Se notaba, y yo no supe verlo, o no quise. Piedra relinchó suave. Estela acarició su crin con cuidado. Te trajo de vuelta para contar algo, ¿no? Vos sabés dónde está. Vos fuiste el último en verlo. El aire se llenó de ese silencio profundo que solo existe en el campo. Y en medio de esa quietud, Estela sintió una certeza clavarse en el pecho como un puñal. Su padre no solo había sido cruel. Había sido capaz de borrar a alguien, de hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Y Piedra era la prueba viva de que la historia no se podía enterrar del todo. Se levantó despacio. Ya no tenía miedo. Lo que había empezado como un presentimiento se estaba convirtiendo en verdad. Y si la tierra hablaba, ella iba a estar ahí para escucharla. Afuera, el sol apenas se asomaba sobre los cerros. Y el pasado, ese que creía olvidado, caminaba a su lado en forma de caballo. Estela caminaba rumbo al corral con una manta bajo el brazo cuando lo vio. Don Ezequiel, otra vez, en la tranquera. Esta vez no se molestó en disimular. Apoyado contra el portón como si fuera suyo, la miraba con los brazos cruzados y esa expresión seca que ya no ocultaba ni educación ni cortesía. «¿Qué quiere ahora?», preguntó Estela sin frenar el paso. «Haces mucho ruido para alguien que vive sola», dijo él sin moverse. «Andás trayendo historias muertas al pueblo. Eso no le hace bien a nadie». Estela soltó un resoplido. Se acercó hasta quedar frente a él, sin bajar la mirada. Si no le hace bien a nadie, es porque hay cosas que no se han dicho, y eso sí que enferma. Ezequiel chasqueó la lengua, molesto. Hay verdades que no traen justicia. Solo desgracias. El que escarba entre huesos encuentra lo que no quiere ver. Entonces dígame lo que tengo que ver. Así dejo de escarbar. El viejo capataz entrecerró los ojos, afilados como navajas. No soy yo quien tiene que hablar, pero te aviso, Estela, no estás sola en esto. Y no todos están contentos con tus preguntas. ¿Me está amenazando? Te estoy cuidando, dijo él dando media vuelta. Como cuidé esta estancia por 30 años, como cuidé a tu padre cuando nadie más lo entendía. Estela lo observó alejarse, sin moverse del lugar. Tenía la mandíbula apretada, las manos frías. Sabía que Ezequiel estaba metido hasta el cuello, no había duda. Horas después, ya entrada la tarde, recibió un mensaje en la radio del pueblo. «Lidia necesita verte, urgente». Dejó todo y bajó. El camino hasta la panadería nunca se le había hecho tan largo. Cuando llegó, Lidia estaba con los ojos rojos, la cara pálida y un sobre en la mano. «Me lo dejaron debajo de la puerta», dijo sin preámbulo. Estela abrió el sobre, una hoja blanca. Una sola frase, escrita con marcador negro. «Cállate, o vos también vas a desaparecer». El silencio cayó como un balde de agua helada. Afuera, el bullicio del pueblo seguía como si nada. Pero adentro, el aire era irrespirable. «¿Alguien te vio? ¿Notaste algo raro?», Lidia negó, abrazándose el pecho. «Solo vi un perro ladrando como loco, pero cuando salí, ya no había nadie». Estela apretó los labios. «Esto no fue un susto al aire, fue para que sepas que alguien te está mirando». «Lo sé», susurró Lidia, «pero no me voy a quedar callada». Estela sintió un nudo en la garganta. Le tomó la mano, fuerte. «Ya empezamos, Lidia, no hay vuelta atrás». «Entonces terminemos esto», dijo ella. «Que la verdad se sepa, aunque duela, aunque rompa todo».
La noche cayó sobre el pueblo como una cortina pesada. En la estancia Piedra se movía inquieto en su rincón, como si algo en el aire le incomodara. Estela, desde la ventana, observaba la oscuridad sin parpadear. Sabía que las sombras no estaban solo afuera, también caminaban por dentro. Estela estaba harta del silencio espeso de la estancia. Esa noche no podía dormir. Encendió la lámpara del escritorio. Sacó la caja de hojalata donde había guardado las cartas de Matías y se sentó con una manta sobre los hombros. Afuera, Piedra se movía de un lado al otro en la oscuridad. Algo lo tenía inquieto. A ella también. Separó las cartas ya leídas, las fotos, los papeles doblados, hasta que en el fondo, entre dos sobres vacíos, sintió algo diferente. Un doblez apretado, como una hoja arrugada. La desplegó con cuidado. Estaba escrita a mano, con letra apurada y tinta azul, desvaída por los años. La fecha en la esquina le cortó el aliento. 3 de diciembre de 1973. Apenas un día antes de la supuesta fuga de Matías. Llevaba el título «Mamá, si no llego a enviarla». Estela la leyó en voz baja temblando. «Mamá querida, si estás leyendo esto es porque no pude mandártelo o porque pasó algo que no me dio tiempo. No quiero que te asustes, pero necesito que sepas lo que está pasando. Ya no aguanto más este lugar. El patrón me tiene marcado, me sigue, me interroga por todo. Creo que sospecha que quiero irme. Me acusa sin decirlo. Me mira como si supiera lo que pienso. Hace 2 noches, Ezequiel me encontró hablando con Estela. Solo estábamos platicando. Me gritó. Me dijo que no podía ni mirarla, que si seguía con eso, no iba a durar en la estancia. Yo no tengo nada que ocultar, pero ellos sí. Y tengo miedo, mamá, mucho miedo. Siento que me van a callar y no sé cómo. Por eso, si no vuelvo, si no llego a escaparme con Piedra como planeaba, es porque no me dejaron. Estela se quedó paralizada. La carta le ardía en las manos. Todo estaba ahí. El miedo, la amenaza, la claridad con la que Matías supo lo que venía. La rabia subió desde el pecho como una marea. Su padre había querido ocultar esto. Había escondido la carta. ¿Cuántas otras cosas había silenciado? Fue hasta el corral, aún con la carta en la mano. Piedra relinchó suave, como si la reconociera entre sombras. Estela apoyó la frente sobre el lomo del caballo. Él sabía que venían por él, y nadie lo salvó. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de impotencia, de bronca acumulada por años, por haber creído en un relato falso, por no haber hecho preguntas antes. Volvió a la casa con paso decidido, encendió la estufa y se sentó a escribir. No podía dormir, no después de eso. Redactó todo lo que decía la carta, palabra por palabra, y anotó la fecha y el lugar donde la había encontrado. Iba a llevar esa copia a la comisaría del pueblo al día siguiente. Ya no iba a esperar más. Al terminar, volvió a mirar la hoja original. La leyó una vez más, en voz baja. Si no vuelvo, si no llego a escaparme, es porque no me dejaron. La frase le taladraba la cabeza. Ya no había dudas. Matías no se fue. A Matías lo desaparecieron, y el caballo había vuelto solo, porque el jinete nunca pudo salir. El primer relincho la despertó en seco. Estela se incorporó de golpe en la cama, el corazón retumbando como tambor en el pecho. Un segundo relincho, más desesperado, retumbó por toda la estancia. Corrió descalza hasta la ventana. El establo estaba abierto. La puerta colgaba de una bisagra. La silueta de Piedra se alejaba al galope, atravesando la neblina que empezaba a deslizarse desde el cerro. Era apenas una sombra que se perdía entre los árboles. Estela no pensó. Se puso las botas sobre la piel desnuda, agarró una linterna, una bufanda, y salió corriendo detrás de él. No importaban la hora ni el frío. Algo en su pecho le decía que ese momento no era casualidad. La tierra estaba húmeda por la lluvia del día anterior. Las huellas eran claras al principio, marcadas y profundas, pero a medida que Piedra se adentraba en el monte, se volvían más erráticas, como si algo lo hubiera alterado.
empujándolo a huir sin control. Estela subía por los senderos con la linterna temblando en la mano. La luz se perdía entre los matorrales y el viento parecía susurrarle cosas que no quería oír. «Piedra, volvé, por favor», gritó, la voz quebrada por la fatiga y el miedo. No hubo respuesta, solo ramas crujiendo y el eco lejano de su propia voz. Al cruzar el arroyo seco, resbaló y cayó de rodillas. El barro le cubrió las manos, pero no se detuvo. Se levantó y siguió subiendo, guiada por un impulso que no podía explicar, como si el caballo la estuviera llevando a un punto específico, como si él supiera algo que ella aún no, y entonces lo vio. Piedra estaba quieto en la cima de un pequeño claro, justo al pie de una loma de tierra roja. Su cuerpo temblaba, su respiración era agitada, pero no estaba herido, estaba mirando algo. Estela se acercó despacio. Cada paso era una pregunta. ¿Qué había ahí? ¿Por qué justo ese lugar? Cuando llegó a su lado, Piedra dio 2 pasos hacia adelante y pateó la tierra. 1, 2 veces, con fuerza, como cavando. Estela tragó saliva. ¿Qué hay ahí? La linterna apuntó al suelo. Era distinto. No era un suelo parejo. Era una elevación leve, pero irregular, como si alguien hubiera movido la tierra hace mucho tiempo y luego intentado ocultarlo. El corazón le golpeó en las costillas. Se arrodilló junto a la loma y comenzó a escarbar con las manos. La tierra estaba húmeda, espesa. Piedra no se movía. Observaba en silencio. Estela tocó algo duro, una tela. La desenterró con cuidado. Era una camisa descompuesta, vieja. Debajo, algo más. Un trozo de metal oxidado. Una hebilla con iniciales grabadas. MG. Las piernas le temblaron. El aire se volvió espeso. Se quedó ahí, de rodillas, con las manos embarradas y el alma congelada. Había encontrado algo, tal vez el lugar donde todo terminó, tal vez donde todo comenzó. Esa noche, Estela no volvió directo a casa. Se sentó junto a Piedra en el claro, viendo cómo la luna se colaba entre las nubes. No lloró, no todavía. Solo pensaba en una cosa: su padre, Ezequiel, Lidia, la libreta, la carta. Todo apuntaba a ese punto en el mapa, a ese montículo escondido entre el monte, como si la tierra misma hubiese intentado callar lo que pasó. Pero ya no se podía callar más. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías escarbando, aunque supieras que lo que hay debajo puede cambiarlo todo? Déjame un comentario con tu opinión. Quiero saber qué piensas. La mañana llegó sin que Estela se moviera del claro. Sentía los músculos duros, las manos frías y la mente como si le hubieran volado un agujero. Piedra seguía junto a ella, inmóvil, vigilante. Se levantó con esfuerzo, dispuesta a regresar a casa. Pero al dar un paso hacia la ladera del cerro, la tierra bajo sus pies cedió. ¡Piedra! No alcanzó a gritar más. El suelo se desmoronó y su cuerpo cayó en picada, arrastrado por la pendiente. Golpeó contra ramas secas, piedras sueltas y raíces, hasta que de pronto todo se volvió oscuro y el aire se volvió denso. Había caído dentro de una cavidad, una cueva. El silencio era absoluto. Estela tanteó el suelo con los dedos. Tenía las palmas llenas de tierra, el tobillo adolorido y la linterna aún colgada del cuello, por milagro intacta. La encendió. El haz de luz iluminó un espacio estrecho, húmedo, con paredes cubiertas de musgo y polvo de años. El aire olía a encierro, a moho y algo más espeso, algo que no era solo naturaleza. Se arrastró hasta un rincón donde la linterna reflejó algo metálico. Primero vio huesos, después la cadena. Una cadena pequeña, oxidada, con un dije colgando. Lo limpió con los dedos temblorosos. MG. Estela se quedó paralizada. No había duda. Lo que tenía en la mano había pertenecido a Matías. Se le vino encima una oleada de emociones. Era como si el peso de la historia, del silencio, del dolor contenido durante tantos años, se le hubiera incrustado en el pecho de golpe. No puede ser. La cueva no era solo un accidente. Era una tumba.
Estela no sabía cuánto tiempo estuvo ahí dentro. Sentada junto a los restos, con la linterna titilando, el pecho apretado y las lágrimas secas en la cara. El cuerpo ya no le dolía. Lo que le dolía era el alma. Recordó las palabras de la carta: «Si no vuelvo es porque no me dejaron». Recordó el miedo de Lidia, las evasivas de Ezequiel, la mirada controladora de su padre. Todo tomaba forma. No fue una desaparición, fue una ejecución silenciosa, y el cerro se la había tragado, como si el campo entero fuera cómplice. Finalmente se levantó. Guardó la cadena en el bolsillo y apuntó la linterna hacia lo alto de la cavidad. Sabía que tenía que salir, tenía que hablar, tenía que hacer justicia. Aunque ya nadie pudiera devolverle la vida a Matías, logró trepar ayudándose de raíces y salientes. Al asomar de nuevo al claro, Piedra estaba ahí. No se había movido. «Gracias», le dijo en un susurro. «Vos me trajiste hasta acá». Lo acarició con la frente contra su cuello, como si fueran dos sobrevivientes del mismo naufragio. Horas más tarde, Estela entró al pueblo con la cadena en la mano, la cara sucia, las botas cubiertas de barro, la mirada fija. Entró directo a la comisaría. «Quiero hacer una denuncia», dijo. «Sé dónde está el cuerpo de Matías Guzmán, y sé quiénes lo enterraron». El oficial levantó la vista desconcertado. En el silencio que se hizo en esa sala, Estela supo que no había vuelta atrás. La tierra ya habló. Ahora le tocaba a ella. El oficial moreno miraba la cadena oxidada con gesto serio. Estela, con la voz firme y la mirada fija, relató cada detalle: la huida de Piedra, el claro, la cueva, los huesos, la cadena grabada con las iniciales MG. «Ese chico, Matías Guzmán, trabajó en la estancia cuando yo era adolescente. Nadie volvió a verlo. Mi padre lo hizo desaparecer», dijo, y aunque el mundo pareció detenerse, no desvió los ojos. Moreno asintió con lentitud, visiblemente afectado. «¿Estás segura de que los restos...?» «Sí, y no estoy sola. Hay gente en este pueblo que sabe lo que pasó». Pero se calló por miedo. Ese tiempo ya terminó. El oficial la miró largo rato y anotó en silencio. Estela fue directo a la panadería. Lidia la esperaba detrás del mostrador, blanca como la harina que cubría su delantal. La campanita de la puerta ni sonó, como si el tiempo también se hubiera detenido ahí dentro. «Lo encontré», dijo Estela con la voz quebrada por dentro. «En una cueva, en el cerro. Estaba ahí, Lidia. Tu hijo... Lo enterraron como a un perro». Lidia se llevó ambas manos a la boca. No lloró al principio. Solo se dejó caer en una silla de madera, como si las piernas ya no le respondieran. Estela se acercó y le puso la cadena sobre la mesa. «¿Es de él?» Lidia asintió con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correrle sin que pudiera contenerlas. «Mi papá se la regaló cuando cumplió los 18. Él nunca se la sacaba, nunca». La rabia se transformó en algo más profundo, una herida abierta que ambas compartían y que recién ahora comenzaba a sangrar. «Lo mataron por hablar con vos», dijo Lidia entre sollozos. «Por quererte, tal vez. Por no obedecer». Estela apretó los labios. Quiso hablar, pero no pudo. Solo se sentó a su lado. Las dos se quedaron ahí, bajo la luz tenue del local vacío, sin más testigos que el olor a pan recién horneado y el eco del pasado. Esa tarde, Estela volvió a la estancia. No entró a la casa. Caminó hasta la cruz de hierro que su madre había mandado a poner bajo el nogal, en memoria de su padre. Se detuvo frente a ella, con la cadena de Matías en el puño cerrado. «¿Esto era tu honor? ¿Esto era ser un hombre respetado?», murmuró. «Mataste a un chico por miedo, lo enterraste y seguiste comiendo con los vecinos como si nada». Se sentó en el suelo, al pie del árbol. Por primera vez en mucho tiempo no sentía orgullo por llevar el apellido Montenegro, sentía vergüenza. Y también una determinación feroz. «Pero ya no vas a esconderte detrás de este árbol, ni de la tierra. La verdad va a salir, aunque me cueste la vida». Al día siguiente la noticia empezó a correr. La policía, acompañada por peritos, subió al cerro.
Confirmaron la presencia de restos humanos. El pueblo murmuraba bajito, pero ya no en secreto. Lidia, sin miedo, habló con los oficiales, dio su apellido completo, dijo que Matías era su hijo, que nunca se había ido, que lo buscaron, pero nadie quiso escucharlas. Estela se paró frente a todos los que se reunieron en la plaza esa tarde. Llevaba la libreta de su padre en una mano y la cadena de Matías en la otra. No vengo a buscar venganza, vengo a contar lo que pasó, porque si seguimos callando, lo que enterraron una vez, lo van a seguir enterrando por generaciones. Hubo silencio. Pero en medio de ese silencio, una mujer mayor levantó la voz. Yo también perdí un hijo en esa estancia. Y luego otra y otra. Los nombres empezaron a salir como piedras de un río seco. El pueblo, por fin, estaba despertando. Esa noche, Estela no durmió. Se sentó junto a piedra en el corral con la cabeza apoyada en su lomo. Había empezado algo que no sabía si podría terminar, pero sabía que no estaba sola. Matías ya no era un recuerdo vago escondido en una caja. Era una verdad viva, una historia que por fin había encontrado su voz. Y esa voz venía cabalgando desde el silencio. Estela cruzó la puerta de la comisaría con la libreta de su padre y la cadena de Matías ocultas en una carpeta arrugada. Adentro, el oficial Moreno y un par de investigadores esperaban. No había cámaras ni prensa, solo el silencio expectante de quienes saben que algo importante está por ocurrir. «Vengo a hacer una denuncia formal», dijo con voz firme. «Encontré restos humanos en una cueva del cerro y tengo pruebas que involucran a mi padre y otras personas de esta comunidad». La sala quedó en calma. Los oficiales intercambiaron miradas. Estela no titubeó. Entregó una copia de la libreta con las anotaciones sobre Matías y la cadena oxidada con las iniciales MG. «Vamos a investigar», respondió el oficial finalmente. En ese momento entendió que no importaban los riesgos. Estaba dispuesta a seguir adelante, aunque el mundo se le pusiera en contra. Afuera, las noticias empezaron a correr rápido. En el almacén, en el corral, en la plaza, Estela Montenegro hizo una denuncia. Las reacciones fueron inmediatas y encontradas. «¡Qué bárbara!», oí decir a una vecina mayor. «Anda removiendo viejos asuntos que no traerán más que rencores. No puede esperar que le chupen el dedo por ser la hija del patrón», murmuró otro hombre que recordaba los días de gloria de la estancia. Pero al otro lado hubo voces que la defendieron. «Era hora de que alguien diga la verdad», dijo Lidia ante un pequeño grupo. «Mi hijo era buena gente y no quería irse. Lo mataron por dudar. Aquí no se tapa nada más», añadió otra mujer con voz firme. Estela se mantuvo al margen, observaba, sintiendo tanto el peso de los apoyos como el dolor de los silencios que aún quedaban. El domingo, la plaza se llenó sin que nadie lo convocara. Un grupo de vecinos se reunió frente al kiosco, algunos con gestos de reproche, otros con flores en la mano. La tensión se palpaba en el aire, pero también una energía que no tenía retorno. Lidia tomó el micrófono de la estación local improvisada y caminó hasta el centro. «Este pueblo cayó demasiado tiempo», comenzó con voz temblorosa pero clara. «Matías era hijo de quien aquí lo quería darle trabajo, pero lo mataron y nos callaron. Yo no quiero silencio ahora». Estela subió al podio junto a ella, puso la libreta y la cadena sobre una mesa improvisada. «No busco odio, tampoco venganza. Lo que quiero es que esto no se repita, que se escuchen otras voces, que nadie desaparezca por querer buscar la verdad». Un silencio seguido por un aplauso tibio, una mezcla de alivio y desafío. Un hombre alto, de rostro curtido y voz grave, tomó el micrófono antes de que terminara el aplauso. «Esto es una mancha para muchas familias», dijo. «Su padre fue un buen hombre, tal vez hubo errores, pero ¿por qué abrir viejas heridas?». Estela respiró hondo. «Porque esas heridas nunca sanaron, y esa verdad no dictará más silencios». El hombre se alejó entre murmullos. Otros vecinos lo siguieron. Algunos gritaban que Estela estaba destruyendo la paz del pueblo,
que por honor debía guardar el apellido Montenegro en silencio, pero Lidia, Estela y algunas mujeres más se quedaron firmes, como pilares en medio de un río turbulento. Al caer la tarde, alguien dejó una carta pegada con cinta en la puerta de la panadería donde Lidia trabajaba. Lidia la leyó frente a Estela. Un mensaje anónimo que advertía: la próxima vez no habrá advertencia. No había firma, pero el mensaje retumbaba con claridad. «No retrocedas», susurró Estela tomando la mano de Lidia. «No lo haré». Sabían que el enfrentamiento no había terminado, solo había empezado, pero también sabían que la verdad tenía alas, y aunque muchos quisieran verla caer, ya estaba volando. Estela regresó a la estancia bajo el cielo encapotado. Piedra la esperaba en el prado, como si hubiera sentido la energía tensa del pueblo. Ella se acercó y lo acarició. «Hay quienes nos quieren callar», le dijo en voz baja, «pero ya no se puede silenciar lo que salió. Ahora vamos a quedarnos firmes». El viento movió su manta. Al fondo, los cerros vigilaban silenciosos. La denuncia había roto la quietud. La verdad ya había acabado su camino, y ahora le tocaba al pueblo decidir si la dejaba florecer o la enterraba de nuevo. El núcleo del conflicto ya está expuesto. Pero el desenlace aún está por escribirse. ¿Prosigues con los capítulos finales? ¿O prefieres trabajar primero en algunos personajes clave o escenas críticas? La reunión con las autoridades se hizo en el salón municipal, convocada con urgencia. Don Ezequiel llegó puntual, con su sombrero bien puesto, camisa planchada y ese andar de quien todavía se cree dueño de algo. Entró con la cabeza en alto, como si fuera a poner orden en una casa que no es suya, pero que nunca dejó de considerar su territorio. «Todo esto es un disparate», dijo. Apenas le ofrecieron asiento. «Esas acusaciones no tienen fundamento. Yo trabajé con ese muchacho, sí, pero él se fue por voluntad propia. Nunca más supe de él». La voz de Ezequiel, segura, golpeaba contra los muros del salón. Varios vecinos murmuraban. Algunos asentían con discreción, otros lo miraban con recelo. La tensión se sentía en el aire. Estela, sentada frente a él, lo observaba en silencio. No parpadeaba, no necesitaba gritar. Ya lo había hecho todo. Solo estaba esperando. «¿Puedo decir algo?», dijo una voz temblorosa desde el fondo del salón. Todos voltearon. Era Pedro Luján, un hombre bajo, de espalda encorvada y voz siempre apagada. Había sido peón en la estancia hacía décadas y después desapareció del pueblo por años. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Hasta hoy. Pedro avanzó con pasos inseguros hasta quedar frente a todos. «Yo estuve ahí la noche que se llevaron a Matías. El silencio fue inmediato. Nadie respiraba». «¿Qué está diciendo?», saltó Ezequiel visiblemente alterado. «Usted lo amarró, con otros dos. Yo vi cuando lo subieron al carro. El patrón dijo que lo iban a mandar lejos, pero Matías no se movía. Estaba inconsciente, y el caballo corría como loco». Pedro sacó un papel del bolsillo. Era una hoja vieja, manchada, una carta. Él me la dio esa misma tarde. Me pidió que la guardara. Nunca supe qué hacer con ella, hasta ahora. Moreno tomó la carta y la leyó en voz alta. Era otro escrito de Matías, dirigido a su madre. El tono era urgente, desesperado. Describía con claridad su miedo a Ezequiel, sus planes de huida y la sospecha de que lo estaban siguiendo. Cuando terminó de leer, el salón estalló en murmullos. Ezequiel palideció. Abrió la boca para hablar, pero ya era tarde. «¿Tiene algo que decir, don Ezequiel?», preguntó el oficial con tono seco. Ezequiel bajó la vista por primera vez. «Eran otros tiempos», dijo, apenas audible. «Yo solo seguía órdenes». «Eso ya no alcanza», intervino Estela levantándose. «Ese silencio mató a Matías y a muchos otros. El pueblo entero parecía despertar al mismo tiempo. Lo que antes era duda, ahora era certeza. Lo que antes era miedo, ahora era indignación. Usted sabía lo que hacía», agregó Lidia entrando en el salón con la cabeza en alto. «Y lo encubrió durante años». Los murmullos se convirtieron en voces.
Algunas personas se levantaron, otras comenzaron a aplaudir con fuerza, no por alegría, sino por justicia, por dignidad. Ezequiel fue escoltado por 2 oficiales. Salió sin mirar a nadie. La noticia se regó como pólvora. Por primera vez el nombre Montenegro ya no sonaba a poder, sino a verdad descubierta. Algunos vecinos comenzaron a hablar. Una mujer reveló que su hermano también desapareció tras una pelea con el patrón. Un hombre recordó haber oído gritos en el galpón una madrugada y haber fingido dormir. La represa había estallado, y ahora nada iba a detener ese río. Estela volvió a casa esa noche exhausta, con la voz ronca y el corazón lleno de contradicciones. Piedra la esperaba junto al portón, como siempre. «¡Lo hicimos!», le susurró, acariciando su frente. «Ya nadie va a silenciar tu historia, Matías». Y por primera vez, Estela sintió que la estancia respiraba diferente. La tierra había hablado, el pueblo por fin había escuchado. La casa estaba en silencio cuando Estela entró por la puerta grande, esa que por años solo se abría para visitas formales o para los domingos en familia. La estancia, vieja y agrietada, ya no tenía el aire solemne de antes. Ahora se sentía otra cosa, como si el viento, al fin, pudiera pasar sin miedo por sus pasillos. Sentada en la cocina, con un mate en la mano y Piedra pastando al otro lado de la ventana, Estela garabateó una frase en un cuaderno: un lugar para quedarse, aunque sea por un rato. Esa noche, la idea tomó forma. No solo quería cerrar una historia, quería abrir muchas más. Sabía cuántas mujeres del pueblo se habían callado durante años. Cuántas habían vivido con miedo, con culpas impuestas, con la voz atrapada en la garganta. Esa estancia que durante tanto tiempo había sido símbolo de poder y control, ahora sería un refugio. A las semanas, el galpón donde encontró la caja de Matías se transformó en un espacio amplio, limpio, con colchones, una estufa a leña y un perchero de pie donde las mujeres podían colgar algo más que su ropa. Colgaban también el peso que traían encima. Lidia fue la primera en cruzar la puerta, no como huésped, sino como compañera. «Nunca imaginé volver acá, pero ahora se siente distinto», dijo mientras ayudaba a acomodar unas sábanas. «Porque ya no se manda, ahora se escucha», respondió Estela, y por primera vez ambas sonrieron sin culpa. Piedra, como si supiera lo que ocurría, empezó a acercarse todos los días al galpón. Se quedaba ahí, acostado cerca, tranquilo, vigilante. Las mujeres comenzaron a acariciarlo al pasar, a hablarle bajito, y él respondía con un resoplido, un golpecito de cabeza, una mirada. En poco tiempo se volvió un símbolo. Una joven llegó una tarde con un niño de la mano. Venía del pueblo vecino. No habló mucho al principio, solo dijo que necesitaba un lugar para respirar. Estela no preguntó más. Esa noche la mujer se quedó sentada junto al fuego, en silencio. Al día siguiente ayudó a limpiar el corral, alimentó a las gallinas y al atardecer acarició a Piedra con una dulzura que no se veía, se sentía. «Se llama Alma», le dijo Estela a Lidia. «Y creo que es la primera en quedarse sin tener miedo. Cada semana llegaba alguien nuevo, algunas con una mochila al hombro, otras con las manos vacías, pero los ojos llenos de historias. El viejo apellido Montenegro ya no era una sombra, se había convertido en una raíz nueva, una que sostenía, que abrazaba, que tejía un espacio para recomenzar. Al principio hubo miradas torcidas, comentarios en la verdulería, en el mercado, en los pasillos de la iglesia. Y ahora la estancia es como una pensión de mujeres y que buscan revivir pecados pasados. Pero poco a poco los murmullos se apagaron, porque lo que ocurría en esa casa hablaba por sí solo. Las mujeres que entraban rotas salían más enteras. Las que no hablaban terminaban compartiendo su historia con otra. Y los que antes criticaban comenzaron a acercarse con respeto, a veces en silencio.
a veces con una bolsa de pan casero o una donación anónima en la tranquera. Estela no buscaba aprobación, solo quería que la tierra volviera a respirar sin dolor, y lo estaba logrando. Una mañana, Estela encontró un sobre en la mesa del comedor. No tenía nombre, solo una letra dibujada a mano. M. Lo abrió con manos temblorosas. Era una nota escrita con tinta azul, prolija y sin firma. Gracias por devolverme un lugar donde ser yo misma. Gracias por no mirar mi historia con lástima. Gracias por no preguntar. Piedra me mira como si entendiera todo. Y quizá sí lo hace. Gracias por darnos otra oportunidad. Me voy, pero dejo algo mío en estas paredes, para que otras también se queden, aunque sea por un rato. Estela sonrió. Cerró la carta, la guardó en la libreta de Matías y salió al patio. Piedra la miraba desde la sombra del sauce, moviendo la cola despacio. «Sigamos», le dijo. «Todavía hay mucho por sanar». El caballo resopló suave, el viento sopló cálido, y la estancia, por fin, se sentía viva. Ya no era un lugar de silencio, era un refugio, era un renacimiento. La tarde caía sobre la estancia con una quietud especial. El aire olía a leña húmeda y sopa recién servida. Lidia y Estela estaban sentadas en la galería frente a 2 tazas humeantes, mirando cómo el sol se escondía detrás de los cerros. Hacía semanas que no hablaban de Matías, no directamente, pero esa tarde el silencio se sintió distinto. «¿Vos alguna vez lo supiste?», preguntó Lidia sin mirarla. Estela no necesitó que aclarara el nombre. Bajó la mirada, giró la taza entre las manos. «No, o no quise saberlo, pero había algo, una tensión en el aire, algo que no se decía, pero se sentía». Lidia asintió despacio, con los ojos húmedos. «Yo también me callé cosas, por miedo, por vergüenza, por no saber qué hacer con tanto dolor. Nos callamos tantas veces que al final el silencio se volvió costumbre», dijo Estela, «y ahí fue donde más perdimos». Lidia se levantó despacio y caminó hacia el borde de la galería. Apoyó las manos sobre la baranda, respiró profundo y se animó. «Yo lo dejé ir. Lo dejé subirse a ese caballo con la esperanza de que iba a cruzar el cerro y volver libre. Pero en el fondo sabía que lo vigilaban. Sabía que no querían que se fuera». Estela se acercó, también en silencio. «No es tu culpa», dijo. «Él solo quería ser libre. Y nosotros crecimos en un mundo donde la libertad ajena daba miedo». Lidia la miró, con las lágrimas resbalando sin ruido por su rostro. «¿Sabes qué es lo peor? Que durante años soñé con que estaba vivo, que estaba en otro pueblo, con otra familia, y cuando vos lo encontraste, sentí alivio y dolor al mismo tiempo, porque por fin sabía, pero ya no podía abrazarlo». Estela le tomó la mano. «A mí me pasó igual. Cuando descubrí lo que hizo mi papá, me rompí. Me vi en ese espejo. Me vi igual de ciega, igual de muda. Y ahí, por primera vez, lloraron juntas. No por debilidad, sino por fortaleza. Por haberse guardado tanto, por haber cargado culpas que no les pertenecían, por haber sobrevivido a un sistema que las hizo dudar incluso de su dolor. Yo creo que Matías se quedó acá», dijo Lidia, señalando el campo abierto. «En vos, en Piedra, en este lugar. Sí, y en nosotras también», respondió Estela, «porque su historia nos trajo hasta acá, nos cruzó, nos obligó a mirar de frente». Lidia soltó una sonrisa leve, como quien recuerda un secreto. «¿Sabes qué me dijo una vez? Que cuando uno quiere a alguien, lo escucha aunque no hable, que hay cosas que no se dicen con palabras». «Y tenía razón», dijo Estela, mirando al horizonte. «Porque a veces el silencio también cuenta verdades». Ambas se quedaron quietas, compartiendo ese momento sin necesidad de más. Ya entrada la noche, cuando las demás mujeres del refugio se habían ido a dormir y el fuego de la cocina crepitaba suave, Estela abrió una libreta nueva y escribió: «Hoy lloramos juntas y nos curamos un poco». La cerró y se la pasó a Lidia. «Quiero que escribas algo vos también.
para que Matías lo escuche. Lidia tomó la pluma, pensó largo rato, y al final escribió: «Perdóname por no haberte protegido. Hoy me abrazo a tu memoria, te juro que ya no voy a callar». Se miraron. El fuego ardía lento, y por primera vez las cicatrices dejaron de doler, porque ahora eran visibles, y con eso, por fin, empezaban a sanar. La mañana amaneció tibia, con una brisa suave que movía las ramas del viejo nogal, donde antes solo se dejaban flores para el patrón Montenegro. Estela se levantó temprano, limpió el lugar y colocó una mesa sencilla con un mantel blanco, un jarrón con jazmines y una foto enmarcada. Matías sonriendo montado sobre piedra. No había ataúd, no había cuerpo, pero había algo más importante: la verdad, por fin dicha en voz alta, y esa era la forma de traerlo de vuelta. Lidia apareció poco después, vestida con ropa sencilla, pero con el rostro limpio, sereno. Traía un cuaderno en la mano. ¿Y esto? Es para que todos puedan escribirle algo, un mensaje, un recuerdo o una disculpa. Estela asintió. No hacía falta más. La gente empezó a llegar en silencio. Nadie hablaba en voz alta, no había sillas, ni micrófonos, ni música. Solo una manta extendida en el pasto y la sombra enorme del árbol. Algunos se quedaron de pie, otros se sentaron en la tierra. Estaban los que habían criticado, los que habían callado, y también los que por primera vez venían a escuchar sin miedo. Lidia se acercó con paso lento y colocó la cadena con las iniciales MG. Sobre la mesa, Estela puso la libreta de su padre al lado. «Para que sepan de dónde venimos», dijo. «Y también, ¿por qué no vamos a volver ahí?». Un murmullo de asentimiento recorrió al grupo. Estela dio un paso al frente. No tenía discurso preparado, solo el corazón lleno. «No venimos a llorar a Matías como si fuera un mártir. Venimos a decirle que ya no está solo, que su historia, que tanto quisieron tapar, ya no es un secreto». Miró al pueblo, a las caras que tantas veces se escondieron detrás de persianas y rumores. Todos fallamos de algún modo, algunos con sus actos, otros con su silencio. Pero hoy no es para eso. Hoy es para prometer que nunca más vamos a callar por miedo. Le pasó la palabra a Lidia, que respiró hondo antes de hablar. «Matías era mi hijo. Lo crié con las manos, con el alma y con lo poco que teníamos. Me lo arrebataron porque no encajaba en el molde de los obedientes. Pero hoy me devuelven su nombre, y eso no tiene precio». Hubo lágrimas, pero también una calma que no se sentía desde hacía décadas. Una mujer del fondo se acercó al cuaderno y escribió unas líneas sin decir una palabra. Un niño, curioso, le preguntó quién era Matías. Su madre lo abrazó y le dijo: «Alguien que fue valiente cuando los demás no supimos serlo». Pedro Luján, el testigo que rompió el cerco, dejó una flor silvestre a los pies del nogal y se marchó sin mirar atrás. Nadie lo detuvo. Todos sabían que había hecho su parte. Don Ezequiel, ahora recluido en su casa por orden judicial, no apareció. Pero su ausencia era tan notoria como su culpa. Cuando el sol empezó a bajar, Estela caminó hacia Piedra, que observaba todo desde el borde del campo, tranquilo, como si también supiera lo que significaba ese día. «Vamos», le dijo acariciándole el cuello. «Ya te lo devolvimos al mundo». Ella tomó la cadena, la enterró a los pies del nogal y cubrió la tierra con las manos. «Acá empieza todo de nuevo», murmuró. El pueblo comenzó a dispersarse sin prisa. Algunos se abrazaban, otros simplemente caminaban en silencio. Estela y Lidia se quedaron de pie frente al árbol, observando cómo la luz del atardecer cubría todo de un color cálido, como una despedida o un renacimiento. Porque Matías ya no era solo un nombre perdido en una libreta vieja. Ahora era memoria, era raíz. Era historia contada en voz alta. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, tibia y dorada. Estela revolvía un guiso en la olla, mientras Lidia lavaba una pila de platos con movimientos suaves, casi automáticos. No hablaban, pero había una paz compartida,
como si ambas supieran que algo profundo se estaba asentando entre las paredes de esa casa. «Hoy llega una chica nueva», dijo Estela rompiendo el silencio. «Viene con una nena de 7 años». Lidia asintió, secándose las manos en el delantal. «¿Querés que les prepare una habitación?» «Me encantaría», respondió Estela sonriendo. «Y si querés, podrías quedarte como voluntaria, no solo para ayudar, para ser parte». Lidia la miró, sorprendida. Bajó la vista un momento, procesando. «Sí», dijo, y su voz fue firme como no lo había sido en años. «Quiero quedarme». Fue un sí sin condiciones, un paso sin miedo, como una flor que decide crecer justo donde antes hubo sombra. A media mañana, una camioneta vieja se detuvo frente a la estancia. De ella bajó una mujer delgada, de rostro marcado por el sol, y una niña con el cabello trenzado y ojos enormes que lo miraban todo. Estela salió a recibirlas con una manta doblada en los brazos y un gesto sereno. «Bienvenidas. Soy Estela. Esta es Lidia». La mujer dudó un segundo antes de responder. «Me llamo Carmen. Ella es Luna». Lidia se agachó hasta quedar a la altura de la niña y le extendió una galleta. «¿Te gustan los caballos?» Luna asintió tímidamente. «Entonces vení, que te voy a presentar al más sabio de todos». Piedra estaba pastando al borde del campo, con la cabeza baja y el cuerpo relajado. Cuando Lidia y Luna se acercaron, el caballo levantó la vista y caminó hacia ellas sin apuro. Luna se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. «¿Puedo tocarlo?» «Claro», dijo Lidia. «Solo tenés que ir despacito. Él sabe cuando alguien tiene el corazón lastimado». La niña extendió la mano. Piedra se la olfateó y luego le rozó los dedos con el hocico. Luna sonrió. Fue un gesto pequeño, pero bastó para llenar el aire de algo nuevo, esperanza. Con Carmen y Luna, la estancia volvió a latir distinto. Carmen ayudaba en la huerta. Lidia cocinaba para todas. Estela coordinaba los talleres con otras mujeres del pueblo. Algunas venían solo a hablar, otras a llorar, muchas simplemente a compartir el silencio. Un grupo de adolescentes comenzó a reunirse en las tardes para pintar un mural en el galpón. Colores vivos, manos entrelazadas, la silueta de un caballo. Luna pintó una estrella sobre el lomo de piedra y todos estuvieron de acuerdo, quedaba perfecto. «Esto ya no es una estancia», dijo una de las chicas mientras colgaban carteles hechos a mano. «Es un hogar». Y sí, lo era. Una tarde, Estela encontró a Lidia sentada bajo el nogal, con el cuaderno de Matías sobre las piernas. Estaba leyendo en voz baja, casi como si le hablara a él. «¿Sabes?», dijo Lidia sin levantar la vista. «Cuando llegué, solo quería saber por qué lo habían matado. Ahora, solo quiero que muchas vivan». Estela se sentó a su lado, sin decir nada. Miraron cómo Luna jugaba en el pasto, corriendo detrás de Piedra, que trotaba tranquilo, como si también supiera que esa niña venía a llenar el vacío que el pasado dejó. Ese día entendieron que el refugio ya no era un proyecto, era un movimiento, y ellas ya no caminaban solas. El sol apenas rozaba la cima de los cerros cuando Estela se asomó al campo con una taza caliente entre las manos. La bruma flotaba baja y el rocío todavía brillaba en los pastos como si la noche no quisiera irse del todo. Desde la galería lo vio. Piedra galopaba libre, sin riendas, sin nadie encima, con la melena al viento y las patas golpeando la tierra con fuerza. Iba y venía entre los álamos, como si bailara con el aire, como si celebrara algo. Estela sonrió. «Mírate nomás», como si hubieras esperado toda una vida para correr así, pero sabía que no era solo Piedra quien corría. Era la memoria de Matías. Era el pasado soltándose, era ella misma. Caminó despacio hasta el corral, con la tierra húmeda pegándose en las suelas de las botas. Se agachó, tocó el suelo y cerró los ojos. Ese lugar que antes oprimía, ahora respiraba distinto. La estancia ya no estaba llena de voces silenciadas, sino de risas, pasos nuevos, miradas sin miedo. Se había convertido en un espacio de verdad, de abrigo, de renacimiento.
Perdonar no es olvidar, pensó. Es decidir no seguir cargando lo que te hundía. Miró al nogal. Ahí, bajo su sombra, había enterrado la cadena de Matías, y con ella el secreto más oscuro de su familia. Pero no lo había hecho para borrarlo, lo había hecho para honrarlo. Lidia apareció detrás con 2 mates y una manta sobre los hombros. ¿Desde temprano ahí? No podía dormir, respondió Estela recibiendo el mate. Piedra se largó a correr como loco, como si supiera que hoy cerramos un ciclo. Lidia lo miró desde la distancia. Siempre supo más que nosotras, rieron. Esa risa suave, sin apuro, de quienes ya no tienen que forzar palabras. ¿Y ahora qué?, preguntó Lidia. ¿Qué sigue? Estela la miró, seria. Seguir, con más mujeres, más historias, más luz. ¿Y vos? Yo creo que por fin me perdoné. Lidia bajó la vista. Después de tanto, ese era el mayor paso. Esa tarde, Estela se sentó en su cuarto y escribió en su libreta, esa donde guardaba los fragmentos de esta historia. Hoy vi correr a Piedra como si el tiempo nunca hubiera pasado, y en su galope entendí que no hay justicia sin memoria ni libertad sin perdón. Matías, no pude salvarte, pero te devolvimos el nombre. La tierra ya no te esconde, y tu historia ahora vuela. Gracias por volver, cuando nadie más se atrevía. Cerró la libreta. La guardó en el cajón junto a las fotos, las cartas y los nombres que alguna vez fueron sus fantasmas. Ahora eran sus raíces. Luna jugaba con otras niñas en el campo. Carmen tejía bajo el alero. Otras mujeres cocinaban, reparaban muebles, sembraban, hablaban, reían. La estancia vivía. Y Piedra, como todos los días, se acercó al nogal. Se detuvo ahí, un segundo, como si saludara a alguien invisible. Luego alzó la cabeza y volvió a galopar. Estela lo siguió con la mirada. Ahora sí, susurró. Ahora sos libre. Y con esa imagen entendió que ella también, porque aunque la tierra aún tuviera cicatrices, ya no dolían igual. Y en medio del campo, entre el silencio y la vida, crecía algo que nunca antes había existido ahí: paz y esperanza. El resto recién comenzaba. A veces la verdad no ruge, susurra desde la tierra, desde el silencio de quienes ya no están, desde los ojos de un caballo que vuelve solo, trayendo con él una historia que se negó a morir. Esta no es solo la historia de Estela, ni de Matías. Es la historia de lo que pasa cuando nos atrevemos a mirar atrás, no para quedarnos en el dolor, sino para transformarlo. Porque hay heridas que no se curan escondiéndolas, sino compartiéndolas. Y vos, que llegaste hasta aquí, ¿a quién le darías voz si pudieras? ¿A qué verdad le abrirías la puerta, aunque duela? Contanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó el alma. Dale like si crees que hay cosas que nunca deben callarse. Y compartí este video con alguien que sepa lo que es cargar un silencio. Porque hoy, más que nunca, somos parte de algo más grande que nosotros. Suscríbete al canal y seguí acompañándonos en estas historias donde la emoción no se actúa, se vive. Porque hay relatos que no se olvidan y este, sin duda, es uno de ellos.